Narración. Capítulo 8. Es la figura de la tierra para los Fremen, una semidiosa cuya misión especial es proteger a las tribus gracias a sus violentos poderes. Es la reverenda madre de las reverendas madres. Es una suerte de antimentat para los peregrinos que acuden a ella con peticiones para que les devuelva la virilidad o la fecundidad. Es la prueba viviente de que lo analítico tiene sus límites. Representa la tensión última. Es la virgen prostituta, espiritual, vulgar, cruel, tan destructiva en sus caprichos como una tormenta de Corioles. Santa Alía del Cuchillo, tomado del informe de Irulan. Alia permanecía absorta e inmóvil como un centinela ataviado con túnica, negra en la plataforma sur de su templo, el magnífico santuario del oráculo, que las cohortes Fremen de Paul habían edificado para ella contra una de las murallas de su fortaleza. Odiaba esa parte de su vida, pero sabía que no había manera de eludir el templo sin condenarlos a todos a la destrucción. Los peregrinos, malditos sean, eran cada vez más numerosos. El porche inferior del templo siempre estaba abarrotado de ellos. Los buhoneros se entremezclaban entre los peregrinos y había también hechiceros menores, arúspices y adivinos, todos intentando llevar a cabo una miserable imitación de Paul Muad'Dib y su hermana. En la mercancía de los vendedores se veían muchos de esos paquetes, rojos y verdes, que tenían en su interior el nuevo tarot de Dune. Alia pensó en el tarot. ¿Quién lo había introducido en el mercado arraqueno? ¿Por qué había conseguido tanta popularidad en ese momento y lugar? ¿Era con la intención de emborronar el tiempo? La adicción a la especia traía siempre consigo cierta sensibilidad a la predicción. Los Fremen eran muy espirituales. Era fortuito que la mayor parte de ellos se apasionaran con los portentos y presagios aquí y ahora. Decidió buscar una respuesta tan pronto como le fuera posible. Había viento del sudeste, uno ligero y residual frenado por la escarpadura de la muralla escudo que se asomaba muy alta en las estribaciones del norte. La cordillera brillaba con un tono anaranjado entre el polvo que relucía bañado por los últimos rayos del sol de la tarde. Era un viento cálido que soplaba contra sus mejillas y le hacía sentir añoranza por la arena y por la seguridad de los espacios abiertos. Los últimos fieles del día descendían solos o en grupo los amplios escalones de piedra verde del porche inferior, haciendo pausas para contemplar los recuerdos y los amuletos sagrados de los tenderetes de los buhoneros. Algunos también aprovechaban para hacer una última consulta a los hechiceros menores, peregrinos, suplicantes, gentes de la ciudad, Fremen, vendedores que cerraban su comercio al terminar el día. Todos formaban una serpenteante fila que avanzaba por la avenida bordeada de 1200.000 palmeras que conducía al centro de la ciudad. Los ojos de Alia distinguieron a los Fremen, con gélidas miradas de 1917, total superstición en los rostros y esa manera semisalvaje que tenían de mantenerse a distancia de los demás. Eran su fuerza y su debilidad. Seguían capturando gusanos gigantes para usarlos como medio de transporte, como deporte o para el sacrificio. No confiaban en los peregrinos de otros mundos. Casi no toleraban a los habitantes de los Graven y las dolinas y odiaban el cinismo que veían en los vendedores ambulantes. Nadie se atrevía a provocar a un Fremen, ni siquiera protegido por la multitud que se hacinaba en los alrededores del santuario de Alia. Los apuñalamientos estaban prohibidos en los sagrados alrededores, pero se habían hallado cuerpos más tarde. La partida de la multitud había levantado una nube de polvo. El olor a Tuon Tusotinta pedernal llegó hasta Alia y avivó una oleada de añoranza por el Bled. Se dio cuenta de que su percepción del pasado se había aguzado desde la llegada del Goola. Había experimentado mucha felicidad en los días apacibles que habían precedido a la ascensión de su hermano al trono. Tiempo para bromear, para hacer pequeñas cosas, para disfrutar de una fresca mañana o un atardecer, tiempo. Hasta el peligro había sido mejor en esa época, uno claro que venía de lugares conocidos. Nunca había necesitado exceder los límites de su presciencia, contemplar detrás de densos velos que ocultaban frustrantes atisbos del futuro. Los Fremen salvajes lo expresaban así. Hay 4 cosas que no pueden ocultarse: el amor,
el humo, una columna de fuego y un hombre que camina por el bled. Alia se retiró de la plataforma a las sombras del santuario tras sentir un repentino sentimiento de repugnancia y recorrió el balcón que dominaba la resplandeciente opalescencia de su sala de los oráculos. La arena crujía en las baldosas bajo sus pies. Los suplicantes siempre llenan de arena las cámaras sagradas. Ignoró a sirvientes, guardias, postulantes, los omnipresentes y aduladores, sacerdotes Kisarate, y penetró en el pasadizo en 1900 Tukoti, espiral que ascendía sinuoso hacia sus aposentos privados. Allí, entre divanes, alfombras mullidas, tapices y recuerdos del desierto, hizo salir a Mina Kusushunto, las amazonas Fremen que Stilgar le había asignado como sus guardias personales. Perros guardianes más bien. Se fueron entre murmullos y protestas, pero más temerosas de ella de lo que habían estado nunca de Stilgar. Después, Alia se desvistió y solo se dejó el cris envainado colgado de un cordel en el cuello antes de dirigirse al baño. Sabía que él estaba cerca, esa silueta de un hombre que podía percibir en su futuro, pero que era incapaz de ver. Le enfurecía que ningún poder de presciencia pudiese revelarle la carne de esa sombra. Solo la percibía en los momentos más inesperados mientras sondeaba las vidas de otros. O se le aparecía como una silueta hecha de humo en medio de la solitaria oscuridad, cuando la inocencia se aunaba con el deseo. Aparecía detrás de un impreciso horizonte, y Alia sabía que sería capaz de verlo si conseguía agudizar su talento y lograba una mayor intensidad. Pero estaba allí como un asalto constante a su conciencia. Terrible, peligroso, inmoral. Un aire cargado de humedad la rodeó en la bañera. Era una costumbre que había tomado de los recuerdos entidades de las incontables reverendas, madres que formaban parte de su conciencia como perlas engarzadas en un hilo destellante. Agua tibia en una bañera por debajo del nivel del suelo que aceptaba su piel a medida que ella se internaba. Unas baldosas, verdes con figuras de peces rojos, formaban un patrón marino alrededor del agua. Había tanta agua ocupando ese espacio que los antiguos Fremen se habrían sentido ultrajados al ver que se usaba solo para limpiar carne. Umen. Él estaba cerca. Pensó que solo se trataba de lujuria enfrentada a la castidad. Su carne deseaba una pareja. El sexo no albergaba el menor misterio para una reverenda madre que había presidido las orgías en el Siege. La percepción, Tau de sus otros yo, podía proporcionarle cualquier detalle que su curiosidad deseara conocer. Esa impronta de cercanía solo podía ser carne que ansiaba. Otra carne. La necesidad de acción se aletargó en el agua tibia. Alia salió de la bañera con brusquedad y entró en la sala de Ichoteshintoko, entrenamientos contigua a sus aposentos. La estancia era rectangular. Ichidisitsonyu contaba con un tragaluz, y en ella se encontraban los instrumentos simples y sutiles necesarios para mantener a una adepta Bene Gesserit en perfecta condición física y mental. Había amplificadores mnemónicos, molinos, digitales de X para fortalecer y sensibilizar dedos de manos y pies, sintetizadores olfativos, sensibilizadores táctiles, campos de gradiente de temperatura, detectores de esquemas repetitivos para prevenir hábitos, monitores de respuesta a ondas alfa, sincronizadores de parpadeo para afinar los análisis visuales en el espectro luz-oscuridad. En una de las paredes, escrito por su propia mano con pintura, mnemónica en letras de 10 centímetros, se hallaba el recordatorio clave del credo Bene Gesserit. Antes de nosotras, todos los métodos de Gisintosoti, enseñanza, estaban mancillados por el instinto. Nosotras aprendimos cómo aprender. Antes de nosotras, los investigadores, llevados por el instinto, poseían un margen limitado de atención, que a menudo no superaba el Ichotintosh, tiempo de una simple vida humana. Nunca se les ocurrió lanzarse a proyectos que necesitaran desarrollarse a través de varias generaciones. El concepto de educación total, músculo, nervio, no entró jamás en sus conciencias. Mientras entraba en la sala de entrenamiento, Alia vio su reflejo, multiplicado cientos de veces por los prismas de cristal del espejo de Dentosteotosientijim, esgrima que giraba en el corazón del muñeco de ejercicios. Vio la espada, alargada aguardando en la funda junto al muñeco, y pensó: sí, haré
Ejercicio hasta agotarme. Vaciaré mi carne y aclararé mi mente. Cogió el arma y la sopesó. Sacó el Kris que colgaba de la funda en su cuello y lo empuñó con la izquierda. Después pulsó el botón activador del muñeco con la punta de la espada. Notó la resistencia cuando el aura del escudo se formó alrededor del muñeco y apartó su espada con suavidad, pero con firmeza. Los prismas destellaron. El muñeco se deslizó hacia la izquierda. Alía lo siguió con la punta de la espada larga y pensó, como hacía a menudo, que esa cosa parecía estar casi viva. Pero solo estaba formada por un amasijo de servomotores y complejos circuitos de reflejo con los que engañar a la vista para apartarla del peligro, para confundir y para enseñar. Era un instrumento preparado para reaccionar igual que ella, un antillo que se movía cuando ella se movía, que equilibraba las luces de sus prismas y estaba siempre preparado para contraatacar. Los prismas creaban la ilusión de que eran varias espadas las que la amenazaban, pero solo una de ellas era real. Desvió esa y deslizó la suya a través del escudo para atravesarlo y tocar el blanco. Se encendió una señal, luminosa roja y parpadeante entre los prismas. Más distracciones. La cosa volvió a atacar, esta vez un poco más rápido que al principio. Alía desvió el golpe y abandonó toda precaución para entrar en la zona de peligro y conseguir tocar el objetivo con el Kris. Dos luces parpadearon en los prismas. El muñeco volvió a incrementar la velocidad y empezó a moverse sobre las ruedas como si fuera un gigantesco imán atraído por el cuerpo de Alia y por la punta de su espada. Ataque, parada, contraataque, ataque, parada, contraataque. Ya se habían encendido 4 luces y la cosa se volvía cada vez más peligrosa y más rápida con cada una de las luces. Cada vez era más fácil dejarse confundir. 5 luces. El sudor perló la piel desnuda de Alia. Ahora vivía en un universo cuyas dimensiones estaban delineadas por esa espada amenazante, el blanco, sus pies desnudos en el suelo de la estancia, sentidos, nervios, músculos. Movimiento contra movimiento. Ataque, parada, contraataque. 6 luces, 7, 8. Nunca había llegado a 8. El miedo empezó a abrirse paso entre las grietas de su mente. Un grito salvaje que la advertía sobre la locura que estaba cometiendo. Aquel instrumento de prismas que le servía de blanco era incapaz de pensar, experimentar cautela o remordimientos, y blandía una espada auténtica. Sin ella, el entrenamiento no tenía razón de ser. La hoja que la atacaba podía herir y podía matar, y los mejores espadachines del imperio nunca se aventuraban más allá de las 7 luces. 9. Alía experimentó una sensación de exaltación suprema. La hoja, atacante, y el blanco empezaban a convertirse en un borrón impreciso de movimiento. Tuvo la sensación de que la espada en su mano había cobrado vida. Ella era un antiblanco. No guiaba la espada, sino que el arma la guiaba. A ella. 10. 11. Algo resplandeció por encima de su hombro. Redujo su velocidad al penetrar el aura alrededor del muñeco, la atravesó y tocó el botón de Mio Desisintodi. Desactivación. Las luces se apagaron. Los prismas y el muñeco giraron por última vez antes de detenerse. Alia se dio la vuelta, rabiosa por la intrusión, pero su reacción quedó ahogada al darse cuenta de la maestría suprema con la que se había lanzado. El cuchillo. Había sido un lanzamiento de una precisión exquisita, lo bastante rápido como para atravesar la zona del escudo y lo bastante lento, como para no ser rechazado por él. Después, había golpeado el punto de 1 milímetro, de diámetro en un muñeco que se movía a una velocidad de 11 luces. Alía notó que sus emociones y tensiones se desvanecían del mismo modo que lo habían hecho las del muñeco. No se sorprendió en absoluto al ver quién era el que había lanzado el cuchillo. Paul se encontraba de pie en el umbral de la sala de entrenamiento, con Stilgar 3 pasos detrás de él. Su hermano tenía los ojos entrecerrados a minusucinto, causa de la rabia. Alía se dio cuenta de improviso de que estaba desnuda, aunque antes de cubrirse, encontró que la situación era muy divertida. Uno no podía borrarlo que habían visto sus ojos. Volvió a enfundar el Kris en la vaina que le se colgaba del cuello, despacio. No me extraña nada, dijo. Supongo que sabías lo peligroso que era lo que estabas haciendo, dijo Paul.
Se tomó su tiempo para leer las reacciones del rostro y el cuerpo de su hermana, el rubor del esfuerzo que le coloreaba la piel, la humedad de sus labios carnosos. Había una turbadora feminidad que nunca había apreciado en su hermana. Le resultó extraño contemplar a una persona que siempre había estado tan cerca de él y dejar de reconocer esa estructura familiar que había creído tan fija e inmutable. Ha sido una locura, gruñó Stilgar, que avanzó hasta situarse junto a Simtus Totintos Niosh Po. Las palabras denotaban rabia, pero Alia también sintió admiración en la voz y la mirada del hombre. 11 luces, dijo Paul al tiempo que negaba con la cabeza. Habría conseguido 12 de no haber interferido, dijo ella. Palideció un poco bajo su escrutadora mirada y añadió: ¿Por qué crees que estas malditas cosas tienen tantas luces? Se supone que se pueden llegar a encender todas, ¿no? ¿Cómo puede una Bene Gesserit cuestionarse la razón de un sistema sin limitaciones? Preguntó Paul. Supongo que tú nunca has intentado encender más de 7, dijo. Ella, otra vez rabiosa. Tanta atención empezaba a molestarla. En una ocasión, explicó Paul, Gurney Halleck me interrumpió, cuando llevaba 10. Mi castigo fue lo bastante vergonzoso como para que no pueda contártelo. Y hablando de cosas vergonzosas, la próxima vez quizá tengas a bien anunciar vuestra llegada, dijo ella. Pasó con altivez junto a Paul, entró en su habitación, se puso una túnica holgada de color gris y empezó a cepillarse el cabello frente al espejo de la pared. Se sentía sudorosa y un poco triste, la melancolía que se experimenta después de un coito, sin más deseo que el de bañarse, nuevamente, y dormir. ¿Qué hacéis aquí?, preguntó. Mi señor, dijo Stilgar. Había una extraña inflexión en su voz que hizo que Alia se volviera para mirarle. Fue una sugerencia de Irulan, dijo Paul, por extraño que pueda parecer. Cree, y parece que algunas informaciones que posee Stil lo confirman, que nuestros enemigos preparan algo de gran envergadura contra. Mi señor, dijo Stilgar con voz cortante, mientras su hermano se giraba para mirar a Stilgar con gesto inquisitivo. Alia no dejó de observar al anciano Naib Fremen. Había algo en él que dejaba claro que se trataba de uno de los primitivos. Stilgar creía en un mundo sobrenatural muy cercano a él, un mundo que le hablaba en un idioma pagano y simple que despejaba todas sus dudas. Era un universo natural en el que podía ser cruel e imparable y que no tenía la moralidad común del imperio. ¿Sí, Stil?, dijo Paul. ¿Quieres ser tú quien le diga por qué hemos venido? No es momento de hablar de por qué hemos venido, dijo Stilgar. ¿Qué ocurre, Stil? Stilgar no había dejado de mirar a Alia. ¿Acaso estáis ciegos, señor? Paul se giró hacia su hermana y sintió una brusca sensación de intranquilidad. Stilgar era el único de sus asistentes que se atrevía a hablarle de esa manera, pero aún así controlaba muy bien los momentos en los que era necesario hacerlo. Necesita una pareja, exclamó Stilgar con brusquedad. Tendremos problemas si no se casa pronto con alguien. Alia se sobresaltó, con el rostro ruborizado de repente. ¿Cómo ha podido darse cuenta?, se preguntó. El autocontrol Ben Gesserit había sido incapaz de prevenir esa reacción. ¿Cómo lo había conseguido Stilgar? No poseía el poder de la voz. Se sintió furiosa y consternada a la vez. «Escuchad al gran Stilgar», dijo Alia, que les dio la espalda, consciente del mal genio que emanaba de su voz. Advertid a las vírgenes que tengan cuidado de Stilgar el Fremen. Os amo a ambos, así que no puedo permanecer en silencio, dijo Stilgar, con una profunda dignidad en el tono de su voz. Nunca habría llegado a ser jefe entre los Fremen de no haber atendido a lo que mueve a los hombres y a las mujeres. Uno no necesita poderes misteriosos para ello. Paul sopesó la declaración de Stilgar y pensó en lo que acababa de ver, en su innegable reacción viril ante su propia hermana. Sí, había algo de hembra en celo en Alia, algo salvaje y lascivo. ¿Por qué tenía que haberse puesto a practicar esgrima completamente desnuda y arriesgar su vida de esa manera tan estúpida? 11 luces en los prismas. El autómata sin cerebro, que era el muñeco de ejercicios, adquirió en su mente el aspecto de una criatura ancestral y horrible. Su posesión era el símbolo de la era en la que se encontraban, pero también acarreaba consigo el veneno de la vieja inmoralidad. En el pasado, los hombres se habían dejado guiar por la
Inteligencia artificial, los cerebros de los ordenadores. La yihad butleriana. Había puesto fin a todo aquello, pero no había acabado con el aura de 1800, aristocrático vicio que englobaban esas cosas. Claro que Stilgar tenía razón. Alia necesitaba una pareja. Me ocuparé de ello, dijo Paul. Alia y yo lo discutiremos más. Tarde, en privado. Alia se dio la vuelta y miró a Paul con fijeza. Sabía cómo funcionaba su mente, por lo que supo que acababa de tomar una decisión mental, resultado de innumerables datos analizados por ese análisis propio de un ordenador humano. Había una cualidad inexorable en esa convicción, un movimiento similar al de los planetas. Albergaba algo del orden del universo, algo terrible e inevitable. Señor, dijo Stilgar, quizá debiéramos... Ahora no, espetó Paul. Tenemos otros problemas que atender. Alia estaba convencida de que no podía enfrentarse a su hermano en el Momindicion, plano de la lógica, por lo que ignoró lo que acababa de ocurrir a la manera. Bene Gesserit y dijo, ¿os ha enviado Irulan? Preguntó y sintió la amenaza que latía en 1802, ese pensamiento. Indirectamente, dijo Paul. La información que nos ha proporcionado confirma nuestras sospechas de que la cofradía intenta capturar un gusano de arena. Intentarán capturar uno pequeño con la esperanza de iniciar el ciclo de la especie en otro mundo, dijo Stilgar. Eso significa que han hallado un mundo que consideran apropiado. Y también que poseen cómplices Fremen, argumentó Alia. Nadie de otro mundo podría capturar un gusano. Eso por descontado, murmuró Stilgar. Lo sé, dijo Alia. Se sentía irritada por tal torpeza. Paul, seguro que tú... La corrupción se extiende por este lugar, dijo Paul. Lo sabemos, desde hace tiempo. Sin embargo, nunca he visto ese otro mundo, y eso me preocupa. Si ellos... ¿Eso te preocupa? Preguntó Alia. Eso significa que solo han ocultado su ubicación con la ayuda de los navegantes, de igual manera que esconden sus santuarios. Stilgar abrió la boca y volvió a cerrarla antes de hablar. Tenía la turbadora sensación de que sus ídolos admitían unas blasfemas debilidades. Paul notó la inquietud de Stilgar y dijo, «Tenemos un problema más inmediato. Necesito tu opinión, Alia». Stilgar sugiere que aumentemos las patrullas en el Bled y reforcemos la Guardia del Siege. Es posible que así consigamos detectar el destacamento de desembarco y prevenir. ¿Con un navegante guiándoles?, preguntó Alia. «Están desesperados, ¿no?», dijo Paul. «Por eso estoy aquí. ¿Qué han podido ver ellos que siga oculto a nuestros ojos?», murmuró Alia. «Esa es la cuestión». Alia asintió y recordó lo que había pensado sobre el nuevo tarot de 1907. Dune. Quedó afectada de repente por todos sus miedos. «No lo han ocultado», dijo Paul. «Con patrullas adecuadas podríamos prevenir», aventuró Stilgar. «No podemos prevenir nada para siempre», dijo Alia. No le gustaba la sensación que emanaba ahora de la mente de Stilgar. Había reducido su campo de visión y eliminado cosas que sin duda eran esenciales. Ese no era el Stilgar que recordaba. «Hay que contar con que consigan capturar un gusano», dijo Paul. «Que puedan iniciar el ciclo de la melange en otro planeta ya es otra cuestión. Van a necesitar mucho más que un gusano». Stilgar miró al hermano y luego a la hermana. El pensamiento ecológico de su vida en el Siege lo ayudó a comprender a qué se referían. Un gusano cautivo no podría sobrevivir sino en Arrakis. Plancton de arena. Pequeños, hacedores y todo lo demás. El problema de la cofradía era enorme, aunque no imposible. Su propia incertidumbre iba por otros derroteros. «Entonces, ¿vuestras visiones son incapaces de percibir a la cofradía haciéndolo?», preguntó. «¡Maldita sea!», estalló Paul. Alia examinó a Stilgar y sintió el descontrolado fluir de ideas que tenía lugar en su mente. Se hallaba atrapado en un engranaje de portentos. «¡Magia! ¡Magia!». Entrever el futuro era como robar un fuego aterrador de un altar sagrado. Representaba la atracción de un peligro definitivo, de las almas aventuradas y perdidas. Uno que parecía venir de tierras informes y peligrosas, que traía consigo forma y poder. Pero Stilgar empezaba a detectar otras fuerzas dotadas quizá de poderes mucho mayores, más allá de ese horizonte desconocido. Su reina bruja, así como su amigo hechicero,
revelaban de pronto peligrosas debilidades. Stilgar, dijo Alia, que luchó por retenerlo. Tú estás en un valle entre dunas. Yo estoy en la cresta. Veo hasta donde tú no alcanzas. Y, entre otras cosas, veo las montañas que oculta el horizonte. Hay cosas que permanecen ocultas para vosotros, dijo Stilgar. Siempre lo habéis dicho. Todo poder es limitado, dijo Alia. Y el peligro puede llegar del otro lado de las montañas, dijo Stilgar. Así es, dijo Alia. Stilgar asintió, con su mirada fija en el rostro de Paul. Pero, sea lo que llegue desde detrás de esas montañas, primero tendrá que cruzar las dunas, dijo.